Voy a sumar ya a Guillermo Mondino, que me parece muy interesante para dialogar con él. Hace tiempo que quería hablar. Gracias, Guillermo, por sumarte, muy amable. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Bueno, Guillermo Mondino es economista, es profesor de la Universidad de Columbia, una de las universidades norteamericanas más prestigiosas. Ha tenido una experiencia grande en la Argentina, en la gestión, en la década del 90. Era jefe de asesores de Cavallo en algún momento, Sí, Guillermo. efectivamente, en el 2001, el año favorito de los argentinos, me tocó ser jefe de asesores, de gabinete de asesores del Ministerio de Economía, eventualmente secretario de Política Económica y secretario de Finanzas, tres cosas en un año muy traumático para todos. Sí, sí, exactamente. Y bueno, y además trabajaste mucho tiempo con Cavallo en la Fundación Mediterránea, en la usina de economistas ahí cordobeses, y además hoy tenés en el ambiente, digamos, político, lo que se está jugando, tenés a tu hermana jugando fuerte ahí con Javier Milei, porque Diana Mondino también es economista, y está ahí tratando de apoyarlo a Javier Milei. Bueno, ¿cómo estás viendo este escenario? Yo creo inédito, ¿no? Tiene rasgos, uno puede remontarse, principio, mediados de los 70, previo al Rodrigazo, otros se remontan previo a la hiper del 89, digamos, hay algunos rasgos que uno puede ver similares en la historia económica argentina. Ahora, es inédito desde el punto de vista político y también en lo económico, ¿no? Porque así como hay similitudes, hay grandes diferencias respecto a la historia de las últimas décadas. Sí, efectivamente. A mí también me cuesta encontrar paralelismos muy claros, digamos, para decir esta situación es idéntica a aquella otra y va a terminar de esta forma. Es difícil ver cómo se repite esto. Lo que creo que es válido es el razonamiento que hiciste vos inicialmente. Es decir, me da la sensación que estamos parados sobre un esquema completamente inconsistente e insostenible. Hemos llegado a que esta inconsistencia entre la política, en la política macroeconómica, en la política cambiaria que mantiene el gobierno, con la política monetaria y fiscal que tienen, esa inconsistencia ha llevado a una situación absolutamente extrema. Como bien decías, con todas las importaciones pisadas para tratar de retener los pocos dólares oficiales que compra el gobierno, ofreciendo tipos de cambios múltiples con muy diferentes niveles para distintas cosas, con mercados paralelos intervenidos, con la policía, la FIP, la aduana en la calle para tratar de que no se mueva el dólar paralelo. Es decir, está el gobierno tratando de parar como pueda las cosas hasta el domingo. El horizonte de Argentina es el domingo, 4 días. Y más allá de eso no sabemos qué viene. Esto no dura mucho tiempo más y por lo tanto la situación va a tener, el gobierno va a tener que corregir. Y la sostenibilidad de esto se hace muy difícil. La sostenibilidad tanto en términos de la inflación, venimos de un octubre con mucha inflación reprimida, en noviembre va a continuar estos días así, luego eventualmente va a volver a saltar. Entonces estamos en un esquema, a mi juicio, que el gobierno va a tener que revisar todo, lo cambiario, la inflación, va a tener que discutir qué va a hacer con lo fiscal. Vos pensás que estamos hacia el final del plan platita de Massa y el año que viene tiene que resolver ese tema en forma fiscal, porque no hay forma, la cuestión fiscal, porque no hay forma de financiarlo. No va a poder seguirlo financiando con la emisión monetaria porque ya la velocidad a la cual viene emitiendo es superior a lo que es sostenible de acuerdo a las estimaciones que hay dando vueltas de lo que se puede recaudar de impuesto inflacionario. Entonces, estamos en una situación en la cual la tasa de inflación con alta probabilidad comienza a espiralizarse e interactuar con los problemas cambiarios. La estrategia de esperar a que entren los dólares de la cosecha, me parece inviable, porque hay de acá hasta que entren los dólares de la cosecha,
Digamos, hay una cantidad de tiempo que es infinita para la Argentina, el stock de reservas y la capacidad de operar que tenemos. Entonces, tenemos un acuerdo caído con el Fondo Monetario. Ese acuerdo caído con el Fondo Monetario hay que renovarlo. Y en esa discusión de la renovación puede darse un montón de cosas. Hay una estrategia posible que es la de que Argentina caiga en atrasos con el fondo y para hacerle sentir al fondo el costo de estar de un país grande, con un programa grande en atrasos, y ver si eso consigue aflojar a los principales accionistas del fondo a que nos den una mano. Del otro lado está la otra estrategia, que es la de negociar con el fondo rápidamente para que el fondo desembolse algo rápido, pero el fondo va a pedir mucho y lo que va a pedir es muchas acciones previas. Pero todo esto hay que hacerlo en diciembre o enero, no hay mucho más tiempo porque no hay más dólares para seguir pagando. Al fondo entre diciembre y enero que le debemos fondos más multilaterales, algo más de 3.000 millones de dólares. El 9 de enero debemos 1.500 millones de dólares de la deuda Guzmán-Massa, digamos, de la que se reestructuró. Acreedores privados. En los acreedores privados, exacto. Y digamos, en definitiva, para fin de enero te vamos a tener que pagar 5.000 millones de dólares que no están. No hay de dónde sacarlos. Por lo tanto, una estrategia de pretender llegar a marzo o abril, hasta que empiece a entrar plata de la cosecha, más allá de si la cosecha es buena o mala, digamos, es muy arriesgada. Y sobre todo... Sí, además es dilapidar el capital político del nuevo gobierno, ¿no? Para después intentar un plan de estabilización que si no te sale, te comes ya la elección del 2025 y seguís en los mismos problemas de siempre. Ahora, te pregunto, no yéndonos tan lejos, ¿no? Sino pensando la semana que viene. Acá hay dos apuestas cara o cruz, digamos, ¿no? Son dos apuestas antitéticas, por lo menos en lo que han expresado desde el punto de vista de la política económica. No sé cómo ves vos eso, sé que has sido muy crítico de la dolarización, más allá de que Diana está al lado de Javier Milei y trata de explicar cómo puede, digamos, de que ese es el plan que quiere el líder político, Javier Milei. Pero claramente uno piensa, bueno, si gana Massa, tiene dos alternativas. Pensando, ¿no?, en los economistas que puede convocar Massa, que ha hecho guiños a Melconian, Santangelo, Marina Alpoyeto. Yo creo que también va a hacer guiños a Darío Epstein dentro de la Libertad Avanza, digamos, a todos lados tratando de buscar comprar reputación, ¿no? Pero obviamente eso no alcanza. Y seguramente tiene dos alternativas. Una es mantener los EPO, lo controle, como sea, y tratar de ir puchereándola, llevándola hasta la próxima cosecha. Que todos coincidimos, y me parece que el propio Massa se aprendió la lección del último año y medio, que no hay posibilidad, digamos que no llega, y tiene cerrado todo el pago de importaciones. Y también coincidimos en que tampoco puede devaluar e ir puchereándola porque se le come la inflación en un mes la devaluación. Es decir, tiene que aplicar un plan fiscal, lo ha anticipado, un plan fiscal monetario, y la pregunta es cuál va a ser el régimen cambiario. Y ahí empieza a hablarse, bueno, obviamente va a mantener los controles de capitales, va a salir... dice a lo largo de un año, y la pregunta es si va a desdoblar o no el tipo de cambio. Que hoy en la Argentina significa, yendo a la experiencia de los 70, significa ya tienen un dólar oficial en 3.50, que lo están moviendo lentamente, tienen un dólar para todas las exportaciones que está en promedio en 500, ¿no? Porque va 30 al dólar libre, al financiero, y 70 al oficial. Perfectamente podrían decir, bueno, a partir de la semana que viene es ahora 50 y 50, ¿no? 50 al dólar oficial, 50 al dólar libre, o ir jugando con esas proporciones. Ya se ha hecho en la historia argentina ese tipo de... Obviamente, cuando hablamos de desdoblamiento, hablamos de que tanto exportaciones como importaciones. Vos no podés tener un dólar para las exportaciones, un dólar para las importaciones, totalmente desfasado. ¿Vos ves que ese podría ser el esquema, si gana Massa, digamos, tratar de, hacer algo desde el punto de vista cambiario, pero no ir inmediatamente, por ejemplo, a una unificación del tipo de cambio?
Yo no creo que Massa quiera ir a una unificación del tipo de cambio por muchas razones. No necesariamente técnicas desde el punto de vista economista, como un economista, sino del poder y la capacidad de control que le da toda esta parafernalia de regulaciones y de esquemas que tiene. Y estoy seguro que dentro de todas estas cosas, el mantener un esquema como las CIRAS, con todo lo que eso implica, es un esquema que les gusta porque les da capacidad de control, ¿okay?, sobre el privado. Entonces, yo no creo que la aspiración sea ir hacia un tipo de cambio unificado o hacia un tipo de cambio, hacia un régimen cambiario moderno y racional. Yo lo que creo es que van a intentar, en todo caso, convivir con lo que tienen, prolijando donde la situación sea absolutamente insostenible, y en el medio van a ir haciendo algunas devaluaciones. Mi sensación es de que ese es un poco lo que tienen en la cabeza en este momento Massa. Yo no veo allí un esquema. Si esto no se lo fuerza, no se lo impone el Fondo Monetario Internacional, no creo que surja de Massa y su equipo actual la idea de un ordenamiento cambiario sustancialmente diferente al actual. Puede haber otro nivel de tipo de cambio. Puede ser, como decís vos, puede ser que empiecen a pasar un poquito más de las exportaciones al contado con liqui. Puede ser que empiecen ahora a forzar más importaciones al mercado de contado con liqui, pero la realidad es que eso es simplemente tratar de seguir operando lo que ya tiene. Perdón, o un desdoblamiento, ojo, el tema de desdoblamiento lo ha sugerido desde Cavallo. Carlos Rodríguez también lo sugirió como una posibilidad, Santangelo y Melconian, la idea de, bueno, obviamente el dólar oficial está completamente atrasado, pero no podés ir a una unificación inmediata cuando no tenés dólares en el Banco Central y tenés estos niveles de nominalidad. No sé cómo lo estás viendo vos. A ver, puede ser muy dramático. A ver, yo estoy completamente en desacuerdo con el desdoblamiento, de hecho no lo entiendo, ¿ok? No entiendo a qué se refiere. Y te lo pongo en términos muy simples al problema de fondo. Es, ¿vos para qué desdoblás? Desdoblás porque tenés un segmento del balance de pago deficitario, que es la cuenta de servicios y la cuenta financiera, y tenés un segmento del balance de pagos que es superavitario, que es la cuenta comercial. A vos te preocupa tener un tipo de cambio comercial, querés tener un tipo de cambio comercial bajo porque percibís que eso es lo que tiene impacto sobre los precios domésticos, ¿no es cierto? Entonces, vos lo que decís, yo quiero mantener ese tipo de cambio bajo y además lo puedo mantener bajo porque tengo un superávit comercial. Pero tenés el otro lado que es hiperdeficitario. Entonces, si yo tengo el otro lado que es hiperdeficitario, el tipo de cambio de ese segmento va a ser mucho más alto. Con lo cual, los que pasan por la cuenta comercial empiezan a decir, che, ¿y si yo vendo un poquito en el otro mercado? ¿Y qué pasa si yo paso un poquito más? Y ahí vienen ese 30%, el 50% del que estamos hablando, y presiones adicionales, porque el exportador no quiere ser forzado a vender a pérdida, preferiría poder vender en un mercado mucho más equilibrado. Por lo tanto, no veo un régimen sostenible de tipo de cambio dual como que esta gente postula. Yo lo veo al régimen dual como una forma de decir, mira, ¿sabes qué? Voy a limpiar un montón de las regulaciones y temporariamente voy con este régimen dual, temporariamente en el sentido que dura 6 meses, dura 9, dura 12 meses, pero no un nuevo régimen permanente. Y tengo que ir saliendo rápidamente, pasando porcentajes 30 de Expo e Impo, de los dos, 50 de Expo e Impo al otro mercado, es decir, voy gradualmente haciendo la unificación cambiaria. Ese escenario sí lo comprendo, sí lo entiendo, me parece que es válido, me parece que en fondo es lo que tiene en la cabeza tipo como Cavallo, Rodríguez, Melconian, etcétera, que han venido proponiendo una cosa así. Pero como régimen sostenible, permanente, como decir, bueno, ahora vamos a tener, en vez de N mercados cambiarios, vamos a tener 2, y no veo que haya una diferencia sustancial en el funcionamiento con lo que tenemos actualmente,
lo veo tan insostenible como el que tenemos actualmente y lo veo que termina mal igual, de la misma forma. Como terminó siempre el régimen dual en la Argentina. No ha habido un solo, no en Argentina, en el mundo no hay una experiencia exitosa de régimen cambiario múltiple. Y pero perdón, Guillermo, pero buenas tardes, ese régimen desdoblado, ¿no alcanzaría aunque sea para hacer el puente hasta la cosecha? Sí, hasta la cosecha sí te alcanza, probablemente. Vos podés prolijar un poquito las cosas, etcétera, y algo más de margen vas a tener. Pero hoy el problema que tenés es que el exportador no te vende porque prefiere esperar 6 meses. Llevamos tantos años de distorsión en esto que ya todo el mundo le ha encontrado la vuelta para facturar en el exterior, hacer la cobranza en el exterior. Te doy un ejemplo. Estuve el fin de semana en Argentina, ¿ok? Quería ir a ver al equipo de mis amores, a Boca, ¿ok? No tenía entradas. Entonces no se me ocurre mejor idea que entrar a un hotel y pedir al conserje si no me consigue entradas. El conserje del hotel me dice, sí, te consigo entradas. Los precios son X, Y y Z. Sí. ¿Okay? Esto todo en dólares, por supuesto. Entonces me dice, ¿y esto cómo se paga? No, yo te doy un número, una dirección y vos lo pagás por PayPal en el exterior. Sí. ¿Okay? Vos lo pagás por PayPal en el exterior. Sí. Yo vivo en el exterior, así que yo lo podía pagar con los dólares que tengo afuera, porque vivo en el exterior, soy residente fiscal en el exterior, trabajo en el exterior, cobro en dólares. Podría haberlo pagado en dólares en el exterior. La 12 está dolarizada. Sí. ¿Okay? No solamente está dolarizada, todos sabemos quién maneja una parte significativa. Bueno, pero por eso hablamos, Guillermo, por eso hablamos que es necesario en algún momento que todos los dólares que están yendo por fuera, que obviamente Argentina exporta, pero se cobran por fuera del sistema, digamos, no entran a la Argentina, en algún momento se canalicen y que entren. Por ejemplo, todo el comercio, lo que vos decías, es deficitario, pero todas las exportaciones de servicios, que obviamente perfectamente podrían ir a un dólar financiero, no entran, el Banco Central no las ve. Claro, exacto. Los dólares que van entrando son los mínimos necesarios para poder hacer los pagos que necesitas hacer en pesos en el sistema que está funcionando en Argentina. Todo el excedente, todo lo que pueda hacer ahorro, todo lo que pueda hacer acumulación, etcétera, hoy se queda fuera. Vos vas a montar un régimen cambiario dual y te va a pasar exactamente lo mismo. Lo vas a dejar a todo ese segmentito en exceso de lo que son tus costos de producción, de operación, de poder pagar las cuentas locales, vas a seguir estando afuera. Y lo vas a ir entrando siempre por el contador con liqui, por el mercado financiero. Entonces vas a tener un sistema en el cual vas a mantener todas las distorsiones habidas y por haber por un periodo de tiempo. Lo que yo te transmito es, no veo esto sostenible a largo plazo. En el corto plazo, 3 meses, 4, 6, por supuesto que lo podés hacer funcionar. Ahora te pregunto, ¿cómo vamos ahora del lado de Milei, ¿no? Porque esto es un cara cruz, digamos, ¿no? Efectivamente también hay una presión muy grande porque me imagino que vos coincidirás que si el domingo gana Milei, y bueno, el martes, el lunes es feriado, tenemos un problema grande en el mercado cambiario. Y el mercado cambiario no es el 3.53 del oficial que con el cepo, bueno, no se paga nada, se mantiene. Es la brecha. Vos coincidís con eso. Totalmente. Sobre todo cuando hay un candidato que está diciendo que mantiene la dolarización como propuesta, una dolarización sin dólares, que nadie entiende bien dónde aparecen los dólares. Así es. Así es, coincido con todo lo que has dicho, eso estoy totalmente de acuerdo. Lo único que te agregaría es, hay que esperar los discursos, nada más. Y hay que esperar, gracias a que hay un feriado el día lunes, el día posterior a la elección, el candidato que ya ha salido ganador tendrá un poquito de margen y de espacio para ver qué señales envía al mercado. Pero más allá de que esas 24 horas posteriores a las elecciones puedan servir para dar un poquito más de horizonte y de certeza y poner algunos nombres en los lugares claves, en todo lo demás estoy de acuerdo. El martes va a ser un día difícil. Pero creo que va a ser un día difícil para cualquiera que haya ganado las elecciones, no solamente para Milei. Creo que va a ser un día muy, muy difícil. Se van a haber agotado todas las estrategias de intervención y de poner la FIP en la calle para perseguir a
a los cambistas. A ver, yo tengo recuerdos, es obvio, peino canas, del 89. En el 89, Alfonsín, desesperado, yendo a la elección, decide hacer lo mismo que estamos haciendo hoy. En aquel momento no era poner la FIP en la calle San Martín y la calle Florida, sino era poner la policía. Entonces estaban las policías que se paraban en las casas de cambio para evitar que la gente entrara a hacer cambio. La primera semana aguantó, la segunda semana ya no tanto, la tercera semana los policías te hacían el cambio. Claro. Los cambistas, los arbolitos, en el 89 terminaban siendo los policías que habían puesto. Acá va a pasar lo mismo. Estas situaciones son insostenibles. ¿Okay? Está bien, pero ahora voy a ese otro escenario, ¿no? El escenario que gana Milei, y me interesa un poco tu opinión respecto a esto, porque distintos economistas hemos hablado en los últimos tiempos con Milei informalmente, ¿no? En los sets de televisión, donde es como una especie de figura, ¿no? De hace todo un stand-up y grita, y vos lo debes haber visto en los recortes, en los videos y demás, ¿no? Pero efectivamente está convencido del tema de la dolarización. A mí me cuentan que, bueno, estaba este proyecto de Ocampo, que es el único que está trabajando en los equipos de Milei con el tema de la dolarización, con este tema del fideicomiso para conseguir 30.000, 40.000 millones de dólares, que no sé si vos coincidirás, pero la mayoría de los economistas dice esto es impracticable. No sé si vos coincidís con ese punto. Totalmente, imposible. Imposible, es una cosa irrealizable. Por otro lado, me cuentan que con el desembarco de Mauricio Macri, Milei le encarga a Luis Caputo, bueno, a ver si se pueden conseguir 30.000 millones de dólares, 15.000 del FMI, 15.000 en Wall Street, ¿no? Y de hecho hubo el viernes pasado un conference call o un meet con dos de los principales funcionarios del FMI, Nicolás Pozzi, el jefe de gabinete de Milei, y Caputo. No quiero decir que Caputo esté a favor de la dolarización, pero es un profesional, le dicen indaga esto y bueno, va a buscar eso. Eso también luce bastante difícil, que para vos empezar a estabilizar, después lo que ha pasado en los últimos años, y lo que ha pasado también con el gobierno anterior en términos de toma de crédito en los mercados de capitales, que te preste 15.000 millones de dólares Wall Street y 15.000 el FMI para ensayar un plan de estabilización que la mayoría del mercado descree, ¿no? No sé cómo lo ves. ¿Vos ves factible eso? No, totalmente imposible. ¿La Argentina pueda tomar prestado 30.000 millones de dólares para aplicar una dolarización? Imposible. No hay financiamiento posible para un monto de esa magnitud. Y no existe. A ver, igual que dijiste, independientemente de los méritos técnicos del Toto Caputo, que son muchos, le pueden haber encargado una gestión, el tipo trata de hacer la gestión. Del otro lado también son técnicos, diplomáticos financieros del lado del fondo, no le van a decir que no de entrada, pero le van a decir déjame estudiar, esto tiene que ser parte de un programa, tiene que ser parte de un marco, el fondo no tiene una línea de crédito disponible para una cosa así, esto tiene que ser una ampliación del acuerdo de facilidades extendidas, cuáles son las reformas de ese acuerdo de facilidades extendidas que vamos a hablar, y es una forma de dar vuelta a la cosa y empezar a decir, bueno, negociemos primero la facilidad extendida y después vamos a ver de dónde van a salir las reformas y después vamos a ver de dónde van a salir los dólares. Pero no hay ningún espacio para que el Fondo Monetario te dé los dólares para dolarizar. Eso no existe. Es absolutamente inviable. No hay voluntad en el Tesoro, no hay voluntad en la Reserva Federal, no hay voluntad en el Fondo Monetario. No va, eso no, por ese lado no va a prosperar de ninguna forma. No le van a cerrar la puerta de un portazo a un tipo que probablemente sea o que tiene 50% de chance de ser el presidente a partir del lunes. Pero de ninguna forma esa plata se va a materializar para una dolarización. Así que yo eso lo descarto completamente. La dolarización con dólares prestados hay que descartarla. No hay los montos necesarios para ese tipo de dolarización. Puede haber una dolarización en el margen, una dolarización en el cual se diga, bueno, mira, yo no te puedo cambiar los pesos que tenés por dólares.
no hay un tipo de cambio al cual te pueda cambiar los pesos que tienes por dólares porque no tengo dólares. Lo que sí te voy a dejar es que si tenés dólares, los uses. ¿Okay? Y entonces, en ese caso, puede ser que la economía vaya transitando una senda, que vaya dejando el peso y pasándose al dólar, y aquel que tenga dólares los puede usar, y el que tiene pesos, obviamente, no lo va a pasar bien. Entonces, puede ser que eso ocurra. Yo no lo veo políticamente viable, no lo veo ni siquiera, ni mínimamente deseable. Pero igualmente esto de la competencia de moneda y demás, digamos, lo mismo, tenés que hacer un plan de estabilización, tenés que fijar un régimen cambiario, porque mientras tanto, que van en una semana van a ir todos los argentinos con los dólares en el colchón a ir a comprar la verdulería. Por supuesto que no, por supuesto que no. Si los argentinos sacan los dólares del colchón, cuando vos estabilizaste la economía y la inflación te empezó a comer el poder de compra del dólar, lo hemos visto en otro momento, y lo sacan para comprar autos, para comprar propiedades, para invertir en la construcción. Sí, a ver, hay circunstancias en las cuales hay países que han hecho este tipo de cosas. Un ejemplo que Ocampo lo menciona siempre es el caso de la dolarización en El Salvador. Sí. Que bueno, ellos no tenían un problema inflacionario grave. Entonces, y tienen un flujo muy importante de dólares que les llega por remesas de los salvadoreños trabajando en Estados Unidos fundamentalmente. Entonces, esas remesas les llegan y les llegan a los segmentos más pobres de la población, les llegan en dólares, y con eso podían empezar a transaccionar. Entonces, ellos gradualmente fueron sustituyendo la moneda y tenían abastecida la economía por esos grandes montos de remesas. En Argentina no tenemos una cosa por el estilo. Y por el contrario, en Argentina en todo caso, si se generan dólares, los generan los grandes exportadores, tiende a ser el campo, los segmentos más pobres de la sociedad no tienen capacidad de generación de dólares, son segmentos urbanos. Va a ser un grave problema distributivo y social si van por ese camino. Entonces, yo no lo veo como que sea una alternativa que pueda arrancar. Y no lo digo yo, ¿ok? Lo dijo Calvo en la reunión de FIEL la semana pasada, al cual no lo van a poder acusar de no ser dolarizador. Lo dice Iván Berning, y lo dicen todos los economistas que han pensado un poquito este problema de la... Lo dicen en privado los asesores económicos de Milei, del Consejo Asesor, Roque Fernández, Carlos Rodríguez y Darío Epstein. Okay. Y bueno, han tenido un problema con Milei con este tema. Pero más allá de eso, ¿vos hablaste alguna vez con Milei, digamos, no, siendo un economista de referencia para ese sector y aparte teniendo a Diana como alguien? Nunca... Sí, pero yo con Milei no he hablado nunca personalmente, no lo conozco, no he tenido el gusto. Bueno, ahí voy al otro tema. Milei siempre pensó también que esto inexorablemente iba a una hiperinflación, ¿no? Que Massa terminaba en una hiperinflación y que eso te llevaba como alternativa viable a una dolarización a un tipo de cambio muy alto. Si gana Milei el domingo, el riesgo que tiene, si no plantea, no sé cómo lo ves vos, si no plantea rápido cuál es el programa económico, es que la gente crea que efectivamente va a dolarizar y que ese proceso se acelere no en los 20 días que quedan hasta el 10 de diciembre, sino que se acelere cuando él asuma, digamos. Que ahí va a tener que plantear algo. ¿Vos ves que hay un riesgo ahí de hiperinflación? El riesgo de hiperinflación claramente está latente en Argentina y te insistiría... En todo momento, más allá, ¿quién gane? Exacto. Y te lo diría, no veo ninguna diferencia dependiendo con los candidatos. Creo que los dos candidatos tienen la misma probabilidad básicamente de tener una hiperinflación. Los dos. ¿Okay? Así que no creo que esto sea un tema que los distinga. Si yo lo estuviera asesorando a Milei, como ya te dije, no tengo el gusto, no lo conozco, pero si yo estuviera asesorándolo a Milei, le diría, lo que vos tenés que transmitir a la población es cuáles van a ser las reformas estructurales que vas a llevar, las reformas de fondo que vas a implementar de entrada. El mensaje que vos tenés que dar es cómo es el resto del programa económico, no el programa cambiario. Es el resto del programa económico, porque la única forma de que en Argentina alguien te crea algo es si vos le presentás un programa económico consistente, razonable, de largo alcance, que tenga muchas betas y variantes internas,
que toque temas regulatorios, que toque temas fiscales, que toque temas tarifarios, que toque toda la estructura del aparato del sector público. Si vos presentás ese esquema, vas a ser creíble y le das el apoyo político. Luego podés discutir los regímenes cambiarios, pero discutir un régimen cambiario sin tener estas otras cosas de por medio es imposible, porque lo único que vas a obtener es la hiperinflación como resultado. Guillermo, Nadie te va a creer que van a tener los dólares nunca, y la única solución en ese caso es la hiperinflación. Entonces, si Milei aprovecha la oportunidad y se presenta con un programa agresivo, abarcativo, que tenga facetas fiscales, insisto, regulatorias, tarifarias, y que te muestre cómo se va a organizar la Argentina, cómo va a funcionar la Argentina en el futuro, entonces el próximo paso puede ser una discusión de un régimen cambiario. Pero primero las reformas más de fondo. ahora, Guillermo... Y que tenés construcción política para sostener esas reformas, ¿no? En ese caso, la construcción política, uno cree, en este momento de Milei sería, bueno, un alineamiento grande con sectores del PRO, de Juntos por el Cambio, y Macri involucrado liderando ese proceso, ¿no? Político. Así es. Sí. Lo traigo, Guillermo, un par de pasos para atrás. Usted dijo, bueno, el martes va a ser muy difícil, porque acá estamos hablando de, bueno, a ver qué plan tiene el próximo presidente, sea Milei, sea Massa, a partir del 10 de diciembre. Ahora, la pregunta es si el martes ya va a ser muy difícil. Primero es qué se imagina, digamos, qué martes se imagina y cómo se imagina el 9 de diciembre, qué país, porque acá, digamos, supongo que quien gane el domingo piensa que va a poder implementar su programa, así más o menos como estamos, a partir del 10 de diciembre. Pero ¿qué país o qué economía se imagina usted el martes y hasta el 9 de diciembre? Si tuviera la más remota idea de qué va a pasar el martes, te puedo garantizar que no estaría hablando con ustedes, sino estaría tradeando, tratando de posicionarme. La verdad es que no lo sé. Me agarro de lo que dijo que va a ser muy difícil, etc. Lo que yo percibo es que va a ser difícil. Percibo que va a ser un día que si no se aprovechan las 24 horas de margen que nos da el feriado del lunes para poner nombres, para dar lineamientos de cuáles van a ser las nuevas reformas, para darnos cierto horizonte, y creo que el martes puede ser un día donde haya tensión en el mercado cambiario. Insisto, dudo que el martes haya la misma voluntad y capacidad de poner a la FIP y a los sabuesos en la calle para parar el dólar, que siempre en Argentina es como el testigo, el instrumento que salta mostrando la inestabilidad. Dudo que los precios el martes se fijen al mismo nivel que el jueves o el viernes, en un contexto si no nos dan cierto horizonte. Pero por otro lado, si hay cierto horizonte, si hay cierta tranquilidad, si el discurso del ganador es un discurso que serena un poco los ánimos y que verdaderamente el presidente de todos los argentinos, no de ese 51% que le va a haber dado el voto. Si estamos en ese contexto, entonces ahí creo que puede ser un día un poquito más tranquilo. No va a ser fácil, pero creo que puede ser un día un poquito más tranquilo. Yo no quiero asustar a la gente en el sentido de decirle, mira, se incendia todo el martes. La sensación que yo tengo es que estamos llegando tan con el último aliento al martes, al domingo, que la semana que viene va a traer cambios, y esos cambios vamos a ver cómo se administran, cómo se manejan. Te hago la última respecto al sinceramiento, entre comillas, de la economía. Vamos a llegar a 180% de inflación en el año, 180 más o menos, pero con muchos precios atrasados, ¿no? Con el dólar oficial, lo que decíamos, 40% atrás, con tarifa de servicios públicos, luz, gas, agua, transporte, combustibles, algunos servicios privados, todo eso atrasado, ¿no?
hemos visto otras experiencias de sinceramiento y se recuerda el Rodrigazo, ¿no? En junio del 75, Celestino Rodríguez, que efectivamente también con una concepción económica que vos lo conocés bien, está en todos los libros de historia, quedó en el libro de historia, ya a los pocos años ya estaba en los libros de historia, en la década del 80 se estudió mucho, con el equipo de Ricardo Zinn, de Pedro Pou, digamos, todo un equipo ortodoxo de Chicago, dijo, bueno, acá hay que sincerar todos los precios. Estamos con una inflación del 60-70% anual, ¿no? Que se había acelerado en el 75, en el 74 con controles de precios tenías un dígito de inflación anual. Es decir, una situación de menos nominalidad que esta economía. Pero con atraso también. Tipo de cambio, el financiero subió 50%, el comercial subió 60-70%, las tarifas entre 60% y 100%, se sinceró todo, pero se planteaba en ese momento que el ancla tenían que ser los salarios, 38% de aumento. Hoy, ¿cómo ves el sinceramiento? Porque hoy no podés poner el ancla en los salarios, porque cuando yo veo los precios de esta economía, los precios relativos de esta economía, veo que está todo lo que te comenté atrasado y que los salarios también están atrasados. Sobre todo el salario informal, que hoy es la mitad de los salarios en Argentina. Entonces, si pones un ancla ahí, bueno, te vas a 60% de inflación. Y eso es insostenible en un régimen democrático, digamos, licúa la credibilidad inicial de la legitimidad de cualquier gobierno cuando inicia. ¿Cómo ves ese proceso de sinceramiento, entre comillas? Todos los sinceramientos de precios de las economías consumen mucho capital político. ¿Okay? El sinceramiento de precios de Celestino Rodríguez fue el preámbulo del golpe militar de que vino 6 meses más tarde. Los sinceramientos de precios con grandes devaluaciones también generan grandes shocks de pérdida de poder político. La devaluación del año 81, el fin del periodo de Martínez de Oz y el sinceramiento del régimen cambiario que se implementó con Sigot y después eventualmente Alemán también fue el preámbulo del fin del régimen militar. Entonces, básicamente el poder político se diluye mucho en estos fenómenos. Esa es la razón por la cual se postergan y postergan y postergan, porque todo el mundo anticipa que esto es muy difícil. Vamos a testearlo probablemente por primera vez, haciendo un sinceramiento de precios importante al comienzo de un gobierno, cuando ese gobierno tiene cierto capital político. Si se demora ese proceso de sinceramiento, si se posterga y ese capital político se ha ido erosionando, va a ser mucho peor y más complicado. Claro. Entonces, mi respuesta a lo tuyo es: costos políticos va a haber muchos, va a ser muy difícil, independientemente de quién gane, el periodo que va desde el 20 de noviembre hasta fin de marzo o abril, no porque venga la cosecha, sino porque es el periodo en el cual imagino que quien tenga cierto capital político trate de utilizarlo y trate de explicar el por qué es imperativo generar un sinceramiento de precios y que comienza al menos ese proceso de sinceramiento de precios. Esperar, insisto, me da la sensación que sería muy contraproducente para el político, digamos, el poder político de carcomía. Vos lo dijiste muy claramente, si ellos esperan hacer el plan de estabilización mucho tiempo y el sinceramiento y esperan en esto, se los va a comer la elección de medio término, y una elección de medio término con debacle para el gobierno es el fin de un gobierno. Lo tenemos con esta administración, ¿no es cierto? Estamos viviendo hoy. El gobierno de Alberto Fernández terminó el día que asumió Massa la pseudopresidencia. Sí, es así, y además porque cuando vos creas el plan de estabilización en mayo del año que viene, por ahí ya estás tan desgastado que tampoco tenés credibilidad para cambiar las expectativas con ese plan, digamos. Entonces,
Efectivamente. Ahí ya con la pólvora mojada, digamos, ¿no? A ver, vos podés hacer un plan de estabilización cuando has preparado el terreno en el periodo previo. Lo hizo Alfonsín en el año 85, que lanzó el plan austral después de haber asumido el 10 de diciembre del 83. ¿Ok? Lamentablemente no se había preparado lo suficiente y ese plan austral que lanzó le alcanzó para ganar las elecciones, pero no para estabilizar la economía porque no terminaron de hacer la tarea. Pero de alguna forma vos podéis ir haciendo eso. Si Argentina se pone a hacer... Pero era mandato de 6 años, ¿eh? Era mandato de 6 años. Sí, sí, mucho más fácil. Menem también estuvo 1 año y medio, casi 2 años, hasta que encontró la convertibilidad, pero después tenía 4 años por delante, ¿no? Claro, sí, en el caso de Menem no es que, efectivamente, sí, lo mismo, pero en los primeros 2 años se invirtieron, en el caso de Menem, en seguir preparando. La gran parte del ajuste fiscal que se hace en el menemismo se hace en los primeros 2 años, ¿ok? No es la convertibilidad la que hace el gran ajuste fiscal. Y el plan Bonex de Arma, ¿no? El plan Bonex que fue claro, clave. Y los varios paquetes fiscales que se fueron implementando, tratando de ir administrando la situación y de ir ordenando. Los tarifazos se hicieron muy temprano en la administración de Menem. Se había comenzado con las privatizaciones, bien o mal hechas, pero se habían comenzado las privatizaciones. Es decir, gran parte de la tarea de limpieza se había comenzado a hacer desde el comienzo. Por eso digo, si uno hace esa tarea de limpieza en una forma más o menos ordenada y cuidadosa, compra tiempo para poder hacer un plan de estabilización y llegar a la elección a medio término. Si no es que el plan de estabilización lo tiene que hacer el 10 de diciembre, lo podrá hacer unos meses más tarde, pero el 10 de diciembre tiene que anunciar cómo es que va a resolver estos problemas, porque de lo contrario, esperar, dilatar, se lo va a terminar comiendo el capital político del gobierno y luego será muy, muy, muy difícil recomponer esa situación. En el año 2016, el gradualismo no era una buena idea. En el año 2024, el gradualismo es imposible de implementar. Pasamos de que no era una buena idea económica a una situación que es imposible de implementar e insostenible. Va a reventar el intento de hacer una salida gradual. Tienen que hacer una salida de shock. Marina Del Poyeto escribió una excelente columna en La Nación hace varias semanas, básicamente diciendo el gradualismo o el shock no es una alternativa, porque el gradualismo ya no es viable en la Argentina de hoy. Sí, sí, lo que plantea eso es un shock conducido por la política económica del Estado o es un shock desordenado conducido por el mercado. Es interesante. Tiene toda la razón del mundo, Marina. Tiene toda la razón del mundo. Es interesante el concepto, de todas maneras, digo, la situación de base, arriba del 40% de pobreza, 5 años consecutivos de caída del salario real y demás, una situación, porque también le pasa a los políticos, se creen, viste, que porque ganan, la sociedad lo está acompañando y la sociedad lo acompaña hasta que empieza a ver que en esta situación muy, muy compleja no llega no solamente a fin de mes, sino que empiezan recortes adicionales y demás, y eso empieza a quitar el apoyo político. Y además me parece que hay instrumentos que se han utilizado muy drásticos en el pasado que ya están totalmente fuera de la caja de herramientas. Por ejemplo, nadie puede hacer acá un plan Bonex. Si el gobierno próximo hace un plan Bonex, vuela por los aires, ¿no? Al mes hay una asamblea legislativa en la Argentina, y eso a principios de los 90 no ocurría, digamos. Así es. Totalmente de acuerdo, sí. Es decir, se ha recortado el margen de maniobra de la política económica y los economistas van a tener que entender, bueno, que hace falta mucho capital político, acompañamiento de los políticos, pero también, entender que los políticos, está bien que no quieran pagar ningún costo, algún costo van a tener que pagar, pero también ver cuáles son los costos soportables por la sociedad, ¿no? En qué te puede acompañar y en qué no la sociedad. Así es correcto. El arte del político va a ser en identificar hasta dónde, en convencer e identificar hasta dónde la sociedad te puede acompañar en esto. Y cómo se reparten los costos también, ¿no? Y el arte de las relaciones internacionales de Argentina de los próximos 12 meses es conseguir todo el apoyo internacional posible para que esa distribución de costos sea lo más tolerable posible, en este sentido, proveyendo cierto financiamiento, cierto margen de maniobra, cierto espacio para que poder desactivar todas estas bombas
que está dejando esta administración. Menos de China y de Brasil, que son comunistas. Entonces, menos de ellos habrá que buscar en otros países. Es muy fácil a veces decir ciertas cosas en campaña cuando tenés la responsabilidad de gobernar No, lo digo irónicamente porque nadie se lo puede tomar, eso nadie se lo puede tomar en serio. Esperemos que sea simplemente una cuestión de campaña que se dice cualquier cosa, ¿no? Así es. Guillermo, gracias, es muy amable como siempre. Gracias a ustedes, un abrazo. Ahí está Guillermo Mondino, bueno, interesante.